presenta. Bueno, muy bien, Marcelo, vamos entonces, Adelante, vamos con nuestra agenda económica en este viernes, en este cierre de semana realmente tan preocupante. Obviamente la disparada del dólar y los aumentos de tarifas, son los temas centrales en la agenda económica de hoy. Recordemos que ayer otra vez el dólar libre, el contado con liquidación, el que se utiliza legalmente para operar justamente con el flujo de fondos hacia dentro y hacia afuera del país, terminó a 242 pesos, 233 el dólar bolsa para comprar dólares y obviamente dejarlos en las cuentas en Argentina, y el blue en 216, un mercado por supuesto mucho más informal, mucho más chico, el dólar en la calle, ¿verdad? Y por supuesto la caída en el precio de los bonos argentinos, tanto en dólares como en pesos, que han llevado el riesgo país a este récord prácticamente de 2.200 puntos, ¿verdad? Vos mencionabas el ranking de los países descarriados, pero fíjate lo que es Argentina contra los países más normales de la región, que tampoco estamos hablando de Suiza, sí, ¿verdad? Eso me interesa. Fíjate vos Brasil tiene un riesgo país de 348 puntos contra 2.000 de Argentina, ¿verdad? Es decir, Argentina tiene prácticamente 7 veces o 6 veces el riesgo país de Brasil. México 260 puntos y Uruguay 155, ¿no? En rigor, ¿qué es el riesgo país? ¿Qué quiere decir 155 puntos Uruguay? Bueno, que los bonos que emite Uruguay rinden 1.55 más que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, el riesgo país en rigor lo que mide es, digamos, cuánto crédito tiene cada país en comparación del que tiene más crédito, que es Estados Unidos, porque bueno, el mundo obviamente todavía, y gracias a Dios, confía en el dólar, ¿verdad? Así que lo concreto es que así están las cosas. En el caso de México, 260 puntos de riesgo país son 260 puntos básicos arriba del rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, o dicho en castellano, a México le prestan con una tasa de interés 2.6 arriba de lo que paga Estados Unidos. En el caso de Brasil, 348, bueno, quiere decir que Brasil tiene crédito caro, lo tiene que pagar 3 puntos y medio arriba de los bonos de lo que paga Estados Unidos. En el caso de Argentina, un riesgo país de 2.000 puntos, bueno, quiere decir que el país no tiene crédito y que los bonos de Argentina están rindiendo, bueno, 20 puntos arriba de lo que rinden los bonos, obviamente, de los Estados Unidos, lo cual obviamente muestra la dificultad que tiene Argentina en materia crediticia, ¿verdad? El Banco Central salió a subir las tasas de interés. La mayoría de los observadores financieros entienden que se quedó corto el Banco Central porque llevó la tasa de interés al 52% para las LELIQ, 53% para los plazos fijos, pero contra una inflación que ya está en el 70%, en el 80%. Es decir, está claro, Marcelo, que el Banco Central corre de atrás en toda esta situación, además de que técnicamente ayer se dio una rareza, ¿no? Que es que el Banco Central subió la tasa de interés que le paga a los bancos, es decir, el Banco Central le paga a los bancos a través de las LELIQ 52% de tasa, pero obliga a los bancos a pagarle a los depositantes a plazo fijo, en el caso de los depósitos más chicos, hasta 10 millones de pesos, 53%. Es decir, que los obliga a los bancos a perder plata. Los bancos toman el dinero y pagan 53% al público, y con ese dinero, ¿qué hacen? Se lo tienen que dar al Banco Central. Y el Banco Central les paga 52%. Teóricamente, ¿por qué ha hecho esto el gobierno? Bueno, para inducir a los bancos que en lugar de comprar letras del Banco Central que rinden 52%, compren bonos del Tesoro, que le presten a Guzmán, que lo necesita obviamente, sí, claro. Y los bonos del Tesoro rinden prácticamente 60-65%. Un festival de bonos, Marcelo, que no se ve en la Argentina, por supuesto, desde el final de la década del 80, y lamentablemente todos sabemos cómo terminó justamente el final de la década del 80. La diferencia importante es que en aquellos
aquel final tan duro que le tocó administrar al pobre don Raúl Alfonsín, no existía la soja, no había 100 millones de toneladas de granos y mucho menos al precio que hoy tiene la soja, con lo cual no existía ese ingreso de dólares, que por supuesto no es suficiente porque Argentina necesita mucho más dólares que los que puede aportar el complejo agroindustrial, pero al menos algo de dólares hay, y eso es lo que va de alguna manera, bueno, sosteniendo la situación, por supuesto con los precios donde están, ¿no? Es decir, cuando uno mira que el dólar vale 240 o 250 pesos, y bueno, Marcelo, en ese precio está justamente toda la incertidumbre planteada alrededor de esta cuestión, que yo me alegro mucho que haya llegado a la tapa de los diarios, respecto de la bola de nieve de pesos. Por supuesto que los economistas, los especialistas en el mercado, y por supuesto ya sabían que Argentina tiene que renovar prácticamente 1 millón de millones de pesos casi todos los meses, entre lo que necesita para financiar el déficit fiscal y lo que necesita para repagar los intereses de la tremenda bola de nieve de la deuda en pesos. El hecho que eso haya llegado a la tapa de los diarios, bueno, obviamente mueve un poco a la política, pero lógicamente en el mercado ya se sabía esta situación. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? Y bueno, lo que pasa es que el dólar sube, el dólar vale 240 pesos y la brecha es casi 100%, porque hay una bola de nieve de pesos infernales, porque hay una incertidumbre política, obviamente, tal como comentaban hace un ratito con el querido Sergio Berenstein, y porque está en los precios esa tremenda distorsión. El gobierno trató de dar algunas señales ayer, insisto, subiendo un poco la tasa de interés, eso va a tener efectos sobre la actividad económica, afecta obviamente los créditos para consumo, afecta el costo de la financiación de los saldos en las tarjetas de crédito, todo eso por supuesto va a generar un impacto en función, desde luego, de lo que está pasando también con la inflación. El gobierno intenta en alguna medida que el consumo se frene un poquito y que eso ayude también a moderar un poco los precios, ¿verdad? Y la otra señal que dio el gobierno ayer, Marcelo, es finalmente haber firmado el decreto de necesidad y urgencia que hoy está en todos los diarios y que abre la puerta a la famosa segmentación de las tarifas, ¿verdad? Particularmente las tarifas de electricidad y de gas. Es el decreto 332, para los quiñeleros, ahí lo tienen, el DNU 332/2022, a través del cual se crea el registro de acceso a los subsidios de la energía, Marcelo, el RACE, no el RAJE, el RACE, registro de acceso a los subsidios de la energía. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que todos los consumidores, todos los usuarios, tanto de gas y de electricidad en el área metropolitana, salvo aquellos que reciben tarifa social, pero el resto, todos los usuarios van a tener que pedir al gobierno que le mantenga los subsidios. El que quiera, el que no lo quiere, el que no pide, Marcelo, el que no llora no mama. No mama, correcto. Exactamente, el que no reclama, entonces se le van a quitar completamente los subsidios. El reclamo es un poco, bueno, demostrar pobreza, ¿no? Vas a tener que demostrar, obviamente, que no estás en el grupo de gente al cual se le van a quitar los subsidios, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas? Teóricamente los ricos, los que ya no van a tener más subsidios. Bueno, las familias que tengan ingresos superiores a 333.410 pesos al mes, aquellas personas que tengan 3 o más automóviles, siempre y cuando esos automóviles no sean de más de 5 años de antigüedad, aquellas personas que tengan 3 o más inmuebles, aquellas personas que tengan un barco, un avión o una lancha, porque las embarcaciones deportivas, digamos, no hay diferencia en los precios, o aquellas personas que sean accionistas de sociedades y que tengan un patrimonio en ese sentido. La eliminación de los subsidios va a ser gradual. ¿Cómo es lancha, avión o qué? O barco, lancha, Marcelo, o crucero. Claro. Crucero. En realidad se llama embarcaciones deportivas. Lo que pasa que las embarcaciones deportivas vos podés tener una lanchita
de, qué sé yo, $6.000, o por ahí tenés los cruceros de Putin. Está bien, ok, pero convengamos en que hasta ahora entonces una persona que tenía, por ejemplo, un avión Sí, privado o un claro. crucero Tenía subsidio. tenía subsidio. Claro, sí, claro. Bueno, sí, el sistema, pero sí es un sistema de locos el que ha regido en la Argentina Claro. en materia justamente de subsidios. Bueno, ahí hay, bueno, va a haber muchas discusiones, por supuesto. La eliminación de los subsidios va a ser gradual, es decir, aquellos a quienes se le quiten los subsidios no va a ser de golpe, va a ser 1/3 cada 3 meses, perdón, cada 2 meses. Con lo Incluso sí, al tipo que tiene un avión. incluso al que tiene un avión, exactamente. Ah. La eliminación de subsidios sería gradual, entonces va a ser 1/3, insisto, cada 2 meses, con lo cual Y el que a tiene- fin de año, las facturas se pagarían finalmente a precio pleno, Marcelo. El Sí. que tiene simultáneamente avión, crucero y embarcación deportiva, también se le quita el subsidio en cuotas. Exactamente. El subsidio se le quita a todo aquel que no reclame. Todo aquel que no reclame se le quita el subsidio. Pero la quita de subsidio es gradual. Y se va a aplicar por 1/3 cada, insisto, 2 meses, de modo tal que la última factura del año, tanto para electricidad como para gas, sea pagada con el precio pleno. Va a haber un formulario digital donde la gente va a poder hacer el reclamo. Van a estar también habilitadas las oficinas de ANSES, ahí se mete la política, obviamente, y los amigos de la Cámpora que están en el ANSES. Van a estar las distribuidoras de gas, de luz y de electricidad tratando de ayudar en este sentido. Ahora, lo importante, Marcelo, es que todo esto está, desde mi punto de vista, bastante bien, es decir, que se le quiten los subsidios a quienes pueden pagar ni hablar, pero la realidad es que no resuelve para nada el problema fiscal. Es decir, el ahorro que calcula el gobierno con esto son unos 15.000 millones de pesos, que es muchos pesos, pero son pocos dólares, son apenas 75 millones de dólares. Es el 0,05 del PBI. Y recordemos que el acuerdo con el fondo, que en realidad, más que el acuerdo con el fondo, lo que necesita la economía argentina es que los subsidios bajen 12 veces más. Claro. Es decir, el acuerdo con el fondo había dicho que se iban a reducir los subsidios en 0,6 puntos del PBI. Toda esta milonga del registro de acceso a los subsidios de la energía y de los barcos y de los aviones, finalmente va a significar una reducción calculada de 0,05, es decir, 12 veces menos que lo que se necesita. Vamos a ver cómo termina la película, vamos a ver cuánta gente se presenta a reclamar efectivamente que le mantengan los subsidios, y veremos finalmente a fin de año cuánto termina siendo la cuenta. En términos, digamos, de orientación, a mí me parece que el gobierno aquí va en el camino correcto. Lo que pasa es que demasiado tarde y demasiado poco, ¿verdad? Y por lo tanto el ajuste finalmente se da por las malas. No querés hacer el ajuste fiscal por las buenas, y bueno, ahí tenés el dólar camino de 250 mangos. Ahí tenés el ajuste por las malas, Marcelo. Genial, Willy, muy interesante, muchas gracias. Fue el comentario económico de Willy Cohen.